Y estamos con mi compañera que justo hoy, mi compañera de estudio, que está trabajando, no puede venir, y que cuántas mujeres por ahí por trabajo no pueden asistir, pero lo bueno es que podemos verlo por las redes, por Zoom, y después podemos buscarlo por YouTube, así que no nos perdemos los mensajes. Estamos viendo este tema tan interesante que es el diseño de Dios para la mujer. ¿Por qué nombré a mi compañera que justo ahí no está? Porque estamos estudiando hace un mes y medio este tema y no lo terminamos. Es muy amplio, es espectacular, es muy interesante, y cuando anunciaron el tema que íbamos a usar, digamos, la temática a lo largo del año, me encantó, porque si uno más que nada en este tiempo empieza a ver el diseño de Dios para la mujer, está tan distorsionado, nos hemos alejado tanto del diseño original, que por eso es que a veces sufrimos y estamos a veces como estamos, ¿no? Y cómo está la sociedad por eso. No me voy a ir de tema y vamos a empezar por donde me anoté que empecemos. Bueno, yo les quería comentar que cuando me fui a mudar a mi casa, enfrente tenemos una manzana entera que a largo plazo va a ser una plaza. Pero mientras tanto es un descampado. Y al lado de esa manzana que es descampado tenemos una chacra enorme. Me encanta abrir mi ventana y ver eso. Pero crecen los yuyos y cuando la municipalidad de vez en cuando va y corta, pasaban cosas en casa, ya no. Entonces, una vez barriendo detrás de un mueble, encuentro unas cositas chiquititas, negras, y es muy parecido a lo que trae Seba cuando va a jugar al fútbol, de la resina o lo que queda del césped sintético, ¿vieron? No sé si Vale, a Mati te llena el baño con esas cosas. Los botines, ahí Tommy no llega, bueno, barriendo eso, pero dije, detrás del mueble, bueno, barrí, y cuando me acerco y veo, porque soy medio chicata, no era eso. Entonces dije, ¡ay! Tengo lauchas en casa, me quería morir. Entonces esa noche, durmiendo muy plácidamente, se cortó mi sueño porque escuchaba ruiditos y no pude dormir. No podía dormir. Así que dije, listo, algo tengo que hacer antes que eso se convierta en una plaga, ¿sí? Antes que se aniden en mi casa. Y es por eso que empecé a tomar medidas. Hoy ya no es un problema. Pero si ustedes piensan, imagínense, piensen en esto, ¿no? Si yo hubiera dejado eso, no hubiera hecho nada, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Anidan y hay un desastre. Aparte pensemos justo en las lauchas, en los roedores, todo lo que atrae, ¿no? Las enfermedades, vienen con piojos, ácaros. Estuve googleando y peor, se me ponía la piel de gallina, ¿sí? Y todas las enfermedades que puede traer, ¿sí? Yo pensaba en esto que me pasaba con lo que pasa hoy en día, ¿no? Los estragos que puede hacer una plaga, la contaminación en nuestro hogar. Y hoy quiero que juntas, ahí, esperen que voy a la otra, ahí está, que juntas podamos ver y seamos conscientes del desastre que puede haber en nuestra vida con algunas plagas, con algunas contaminaciones en nuestra vida, en nuestra mente. Y la verdad que si ustedes se ponen a pensar, hemos dejado entrar tantas contaminaciones a nuestra vida, a nuestra mente. Y a veces no nos hemos dado cuenta. A veces hasta que no barremos detrás del mueble, no descubrimos que había plagas en nuestra casa y en este caso que vemos en nuestra mente, ¿sí? Si nosotros vamos al principio, ya desde el Edén, quizás no tuvieron una plaga, ¿sí? Pero tenían un enemigo mucho más nefasto y agresivo, ¿sí? Que estaba acechando y quería arruinar la relación que tenían con Dios, ¿sí? Adán y Eva ya en el huerto, tenían este enemigo. Me molesta para leer. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien ahí? Bueno. Ya tenían un enemigo que acechaba y que quería dañar la relación que tenían con Dios.
¿sí? Y así pasó. Eva escuchó, estuvo atenta a esa vocecita que nos engaña, ¿sí? Y con la famosa frase, con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho, hoy nos encontramos con algo como esto, con que Dios ha dicho. Y, y con esto de que empezó a surgir con la reivindicación de los derechos de la mujer, eh, con una supuesta causa justa, ¿sí? Se convirtió en un movimiento ideológico bastante peligroso, que acecha contra la familia, acecha contra el matrimonio, y no solamente eso, sino que también quiere arrasar con la Iglesia de Jesucristo, ¿sí? Para que parezca una institución irrelevante. Y eso es peligroso, es muy peligroso. Este tema también que quería compartirles hoy para que volvamos y pensemos en realmente lo que es el diseño de Dios para la mujer, quería que pensemos esto, ¿no? Que junto con todas estas ideologías que vienen pasando, que vienen, que parece que están como en auge, van muy de la mano con la ideología de género, ¿sí? Pero quiero que no digamos, ay, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Esto es de ahora? No. ¿Saben que esto no es de ahora? Y esto comenzó en el Edén, y esto comenzó, como para tener un dato, en 1792 se publicó el primer escrito, ¿sí? El primer escrito que se llamó, esperen que me perdí mi machete acá, que se llamó Vindicación de los Derechos de la Mujer. Este escrito lo escribió una mujer que se llamó Mary, lo voy a pronunciar mal, ya sé, pero se los voy a decir igual, Wollstonecraft, ¿sí? Por una cuestión de tiempo no podemos ahondar mucho más en eso o venir viendo la historia, ¿sí? Pero para que ustedes sepan, ¿no? Yo dije, les voy a llevar ese dato para que sepan que esto, miren de cuándo comenzó, ¿sí? Y, pero quería que leamos y que prestemos mucha atención. Si hay alguna que se está durmiendo, en este momento no se duerma. Preste atención, porque si uno casa esto así como muy al vuelo, como diría yo, ¿sí? Puede ser peligroso. Tomé las palabras textuales de un hermano, ¿sí? Que es teólogo, que es pastor, lo admiro mucho, que quizás muchos de ustedes lo conocen, que es Sugel Michelin. ¿Lo conocen? Un genio, un estudioso de la palabra de Dios, temeroso de Dios. Miren lo que dijo. Ahí lo puse. Esto está textual, pero escúchenlo, tienen que estar bien atentos. Miren lo que dice. Simpatizamos con las críticas del movimiento feminista, ¿sí? Nosotras, ¿sí? La Iglesia, los hijos de Dios, miren, simpatizamos con las críticas del movimiento feminista cuando levanta su voz en contra de las actitudes machistas, de aquellos que ven a la mujer como un ser inferior o como un objeto del que pueden usar y abusar. Como cristianos nos identificamos en este sentido. Nos oponemos a todo tipo de acción y a todo tipo de actitud que denigre a la mujer en cualquier sentido o que violente su integridad física. El machismo es un mal social de la peor clase, porque distorsiona totalmente el papel que Dios le ha dado al hombre como cabeza. Mary Cassian, que también es una hermana en la fe, una maestra del bien, dice que el feminismo identifica problemas reales, ¿sí? Y que demanda respuestas reales. Y yo me preguntaba, con todo esto, ¿bajó los niveles de violencia hacia la mujer? ¿Vieron las estadísticas y qué hacen? Y no bajó. Sigue igual o peor. Pero ¿saben por qué? Porque el problema está, pero la respuesta no está en el feminismo, hermanas. La respuesta, ¿saben dónde se encuentra? La respuesta se encuentra en que regresemos al diseño original que Dios pensó para el hombre y para la mujer. Nos hemos alejado tanto de lo que Dios nos pensó, cómo nos formó, con qué propósito, que hoy pagamos las consecuencias. ¿Sí? Y bueno, y como esta es una reunión femenina, una reunión de mujeres, nos vamos a enfocar
en nosotras, en lo que Dios nos quiere hablar a nosotras, ¿sí? A ver, ¿qué nos quiere decir Dios? Para que podamos entender un poquito más el problema que es el que nos hayamos alejado todas del diseño de Dios, piensen ustedes, a ver, yo decía, bueno, el problema es es que yo tenga mi máquina de hacer pan, y que esto es real, mi máquina de hacer pan que me regaló Seba un día, llegó feliz, y yo lo haya querido usar sin haber leído el manual de instrucciones. El manual que escribió, el que diseñó, el que creó la máquina de hacer pan, ¿sí? Bueno, yo dije, a ver esto, imagínense lo que pude haber hecho con esa máquina de hacer pan, no sirve ahora. Bueno, nunca salió el pan, lo que salió no se parecía a un pan, chicas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ese aparato que yo no leí el manual de instrucciones, no presté atención a los consejos del diseñador de esa máquina que decía cómo se debía usar, yo la usé, se dañó, se rompió, ¿sí? Se puede romper si ustedes hacen algo así, y no sale el producto, no cumplió el propósito que tenía que hacer, salió cualquier cosa, incomible, ¿sí? Ese es el problema que tenemos nosotras, ¿sí? Dios nos diseñó, pero como no vamos a la palabra de Dios, o muy así, ¿sí? Agarradito así como de los pelos, podríamos decir, pasa lo que pasa. Por eso yo quiero que hoy todas vayamos y seamos conscientes de la gravedad de esto, ¿sí? La gravedad de esto. Y veía la urgencia que tenemos de que descubramos, que no quiero leerlo, quiero leer textual y a la vez no quiero ir leyendo, ¿sí? Es urgente que descubramos por qué la feminidad es importante. Por qué es importante que estudiemos, ¿sí? Que la estudiemos y que la enfrentemos. ¿Saben por qué? Porque es importante para que nosotras veamos el significado de lo que es y lo que implica ser una mujer con la perspectiva de Dios, ¿sí? Bueno, y esto es importante. Toda la palabra de Dios es importante. Estoy diciendo importante muchas veces. Tu feminidad no es un accidente biológico, ¿sí? Eso tenerlo en claro. No fue al azar a ver si soy XX o XY. No, Dios cuando te pensó mujer y te hizo mujer fue con un propósito, ¿sí? Dios eligió que vos seas mujer con un propósito, no fue al azar, no sos un accidente, ¿sí? Tu feminidad no es un accidente biológico. Y Él lo que quiere es que podamos seguir descubriendo de qué se trata esto, que podamos enamorarnos de su diseño, que nos guste, que nos atraiga, ¿sí? Y que aceptemos, ¿sí? Este diseño que Dios, como Dios nos pensó. Para esto, quiero que vayamos a Romanos 12. Romanos 12:2. Acompáñenme. Romanos 12:2 dice, y creo que antes de siempre ver algún tema así o con lo que sea de la vida misma, siempre tengamos en cuenta este texto. Porque miren lo que nos dice Dios. Dice, no os conforméis. ¿Qué nos está diciendo? No tome forma, no te moldees a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué nos está diciendo en criollo? Nos dice que no te dejes llevar por las ideologías de este mundo. Cuidado, no tomes forma, no vayas ahí, ¿sí? No te moldees a eso. Sino que nos pide Dios que renovemos, ¿sí? Nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Una vez que nosotras podamos hacer esto, que es una lucha de siempre, ¿sí? Ahí vamos a entender, vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿sí? Tenemos que buscar en la palabra de Dios. Y vieron que, no sé si ustedes prestaron atención, que decían que teníamos que ver lo que significaba ser esta feminidad bíblica y enfrentarnos a ella. No sé si a ustedes les pasa, no con este tema, pero muchas veces hay cosas que no nos gustan de lo que nos dice Dios. No sé si a ustedes les pasa. Nosotras por ahí con las chicas hacemos, uy, esta parte la podríamos tachar en forma de chiste. Porque hay cosas que no nos gustan, porque tenemos esa rebeldía interna,
¿sí? Y a veces tenemos que luchar con eso, con esa rebeldía interna. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría para poder entender la palabra de Dios y para poder recibirla con humildad. Cuando hagamos eso, cuando entendamos eso, es cuando vamos a entender, ¿sí?, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Y por qué para mí fue todo un desafío este tema y me encanta? Porque para mí fue muy fuerte. Antes de la pandemia, que empezaba, quizás a muchos les pasa, depende en el ambiente que nos movemos, a veces se nota mucho más esto, marcar la diferencia en cuanto a lo que Dios piensa como mujeres y demás. Y escuché cosas muy feas de lo que decían de Dios, de lo que Dios pensaba de las mujeres, que la iglesia con las mujeres esto, que lo otro, horrible, horrible, ¿sí? Yo decía, no, mi Dios no puede decir eso, no puede pensar eso. Y en vez de dejar que estas cositas, estas contaminaciones, pequeñas cosas vengan a mi mente, ¿qué tengo que hacer? Vamos a la palabra, a ver qué dice Dios. Y Dios es tan bueno que llegó justo a tiempo con su palabra. ¿Y saben lo que me enseñó? Yo quería mostrarles a ustedes hoy algo muy cortito de un poco de lo que Dios me ha enseñado, ¿sí? Hice justo, agarro uno de los cursos de Maús, esos libritos, no sé si los conocen, los amo. Son bien bíblicos, la doctrina, si quieren, de ahí paso el chivo, Jenny, se pueden acercar y les piden. ¿Sí? Es importante que nos preparemos, que estudiemos. Y es fácil, está buenísimo, porque te va guiando para estudiar. Y este libro se llamaba, no lo tenía anotado que lo iba a decir, pero bueno, La mujer que agrada a Dios. ¿Sí? Hermoso el libro ese, La mujer que agrada a Dios. Y Dios lo utilizó para hablarme. Y entendí que yo soy valiosa para los ojos de Dios. Entendí que Él me creó con un propósito y que no tenía que dejarme moldear o dejarme llevar por todas estas cosas que te propone el mundo. Y entendí que Dios, ese Dios del cual decía, no, bla, bla, que Dios con la mujer, que las iglesias a las mujeres, ¿sí? Irrepetible y todas las cosas. Entendí que Dios, fíjense, nuestro Dios envió a su Hijo al mundo. Si pensamos Dios mismo, lo pudo haber mandado de cualquier manera. Pero ¿saben qué? Dios eligió una mujer para que tuviera en el vientre a su hijo y que lo educara, lo alimentara, que le enseñara los primeros pasos, ¿sí? Que cuidara, le encomendó esa tarea enorme a una mujer. Le enseñó a mujeres la palabra, ¿sí? El Señor Jesús, si ustedes vemos todo el Antiguo Testamento, siempre tuvo mujeres a sus pies, ¿o no? Y que le enseñaba la palabra de Dios. Cuando en esa época no se perdía el tiempo enseñando a mujeres, ¿sí? Otra cosa que podemos ver para que veamos cómo Dios realmente le importamos, se acercó a hablar con una mujer que estaba sola, la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Samaritanos y judíos no se odiaban, ¿sí? Señor Jesús judío, la mujer samaritana. Se le acercó a hablar igual. Una mujer sola, ¿sí? Acercársele a hablar a un hombre. Dios se le acercó. Ella iba al pozo en un horario insólito donde daba todo el sol porque no se quería cruzar con nadie por las malas decisiones que había tomado en su vida, por la clase de vida que llevaba. Entonces andaba sola. Y el Señor se le acercó, ¿sí? Cuando el Señor Jesús resucitó, ¿a quién se le presentó primero? A un grupo de mujeres que le servían, que estaban con Él, ¿sí? Entonces díganme ustedes si a Dios no le importa la mujer. Tantas mujeres que quedaron registradas en la Biblia, increíble. Ahí fue que yo descubrí que empecé como, ¡ah! ¿Cuántas mujeres que quedaron registradas? ¿Cuántas mujeres que no se dice el nombre, pero que también, y cuántas que no quedaron registradas, pero que estuvieron, y que las vamos a conocer en la eternidad, ¿sí? Las que somos sus hijas, las que hemos aceptado al Señor Jesús como Salvador, que un día vamos a ir a la gloria eterna, las vamos a conocer, vamos a estar con ellas. Por eso dijimos, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. El diseño de Dios para la mujer, ¿sí? A través, miren, ahí me salté, bien. ¿Qué dice Dios a nosotras? El diseño de Dios para la mujer a través de Febe. Con este estudio es que me volví medio fan de Febe. Me hice fan de varias, pero en su momento fue con Febe. Dije, wow, esta mujer de Dios. Vamos a Romanos 16. Vamos a Romanos 16 rápidamente. 1, 2.
Romanos 16, 1, 2, si tienen en sus Biblias, dice, esta carta le escribe Pablo a los romanos, inspirada por Dios. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. ¿Sí? Febe, dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencreas. Cencreas, ahí yo les traje un mapita porque a mí me ayuda mucho ubicarme en el espacio físico, ¿sí? Ahí estamos nosotras, ahí por eso dice la nenita, ahí abajo en Argentina estamos nosotras. Acá, Febe estaba en Grecia. Grecia tiene 2 puertos. Uno es Cencrea, que de ahí era Febe, ¿sí? Bueno, lo saco ahí porque... Y la primera observación es que, miren, dice Pablo, hermana Febe. ¿Vieron? No pasemos así por alto esas palabritas importantes. Hermana Febe. ¿Cuándo somos hermanas nosotras? Hermanas en la fe. Cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida, ¿sí? Dios dice que nos llama sus hijos. En Juan 12, no me acuerdo, Juan 1, 12 y 13, si ustedes lo leen, dice que más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos, ¿sí? Somos hijas de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestra vida somos hermanas en la fe, ¿sí? O sea que Febe no era cualquier mujer, era un miembro de la iglesia, ¿sí? Era un miembro de la familia de la fe. Y vamos a Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Para que veamos el valor que le tenemos que dar a la familia de la fe, ¿sí? Ustedes avísenme cuando encuentren Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Me llama la atención este texto, qué interesante, porque tranquilamente podría decir, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, punto. Pero no, hay una coma y dice, mayormente a los de la familia de la fe. Tengamos en cuenta esto, miren lo que nos pide el Señor. Mientras podamos, dice que seamos de ayuda. Y mayormente a la familia de la fe, o sea, nos tenemos que tener en cuenta, tenemos que estar presentes con esto, ¿sí? Salmos 133.1, Salmos 133.1 dice, no hay nada más bello, lo estoy leyendo en otra versión. Esperen que lo voy a buscar en la Reina Valera, que me gusta mucho. Las otras versiones las uso a veces para aclarar un poquito más y entender más la palabra. Pero miren lo que dice Salmos 133.1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué nos dice? Qué bello, qué agradable que es cuando estamos juntas en armonía. ¿Sí? Cuando estamos juntos. ¿Quiénes? Nosotras, las hermanas, después nuestros hermanos, todos juntos. Y el versículo 3 del mismo capítulo dice la última parte, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y hay cosas que tenemos que no descuidar. No descuidemos, valoremos la familia de la fe. Nos dice Dios que es muy agradable, que es bueno que estemos juntas. Por eso tenemos que luchar en que no nos surjan esos imprevistos, esas cosas. No sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que tenemos reunión, algo nos pasa. Algo ahí, si ya teníamos todo listo, algo nos pasa. ¿O no? Bueno, no es casualidad, ¿sí? Tenemos que luchar con eso, tenemos que hacer lo posible. Llego tarde, no importa, si se te complicó algo, ¿sí? Si los nenes salieron un poco más tarde, vení igual. Le digo porque le pasó a mi hermana, vení, alcanzó a llegar. ¿Sí? Hagamos lo posible, busquemos la forma. Uy, pero no llegué a cambiarme. Bueno, ¿sabes qué? Lo más importante no es cómo venimos vestidas, ¿sí? No alcanzaste allá y bueno, vale, vení con el guardapolvo, ya está. Lo importante es estar, ¿sí?
Yo le voy poniendo los ejemplos ahí de las que tengo confianza. Eh, Tengamos en cuenta esto y valoremos el hecho de que nos podamos juntar. Ya vivimos una pandemia donde no nos podíamos juntar físicamente. Era por Zoom y a mí me encantó también, pero es importante que nos veamos, que estemos, aprovechemos eso, ¿sí? Hagamos lo posible para venir. Uy, pero no, mis hijos hacen un ruido. No, no importa. Busquemos la manera, traigo cosas para que se entretengan, les largo ahí juguetes, no sé, para que dibujen. Busquemos la forma, ¿sí? Que no busquemos excusas, que no aparezcan cosas que nos prohíban o que nos dificulten el estar, ¿sí? Dios nos dice cuán bueno y cuán delicioso es cuando estamos juntas. Y Jehová nos manda bendición y vida eterna. Encima nos recompensa. ¿Vieron? Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Miren lo que dice Dios también acá. Este es como un texto que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No nos dejemos de congregar, ¿sí? Si empezaste a faltar, que te desanimaste, no, metele más pila, es cuando más tenemos que estar. No dejemos de congregarnos. Necesitamos alimentarnos de la palabra en casa y venir acá, ¿sí? Por eso también es importante que valoremos a los hermanos que les toca hablar, ¿sí? Porque quiere decir que tuvieron que estudiar, que le dedicaron mucho tiempo para prepararse, ¿sí? Para que puedan después compartir e impartir la palabra de Dios. Entonces tenemos que valorar, oremos por los hermanos que se preparan también y que nos comparten la palabra y aprovechémoslo, ¿sí? Aprovechémoslo porque tenemos todo cocinadito ahí, nos lo están dando y tenemos para anotar, estudiar, ver en casa. Aparte de que es importante que en casa estudiemos la palabra, tengamos nuestro tiempo, ¿sí? Con Dios. Pero valoremos ese tiempo que tenemos acá. Y aparte es algo muy importante. Este mes estuvimos orando y seguimos orando, ¿sí? Por las iglesias que están en persecución. Nosotros, yo hoy puedo estar acaparada con la Biblia abierta y sé que no van a entrar y me van a llevar presa. Y en otros países no pueden hacer esto. Se tienen que esconder, ¿sí? No pueden hacerlo libremente. Así que aprovechemos este tiempo que tenemos, ¿sí? Valoremos y aprovechémosle, saquémosle el jugo. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unas a otras. Lo voy a hacer todo para nosotras. Soportándonos unas a otras y perdonándonos, ¿sí? Si alguno tuviera queja contra otra. De manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo a vosotros. Esta es una tarea, pero enorme. Más, a mí me cuesta mucho perdonar y pedir perdón. Las que me conocen ya lo saben y siempre lo digo, ¿viste? Pero no es una excusa para decir, ay, a mí me cuesta, yo no sé, no. ¿Sí? Le tengo que pedir a Dios que me ayude para poner en práctica esto. Pero me llama la atención que esto de valorar a la familia de la fe, que es con lo que quiero que nos vayamos a casa, porque Pablo la nombra a Febe, la nombra como hermana, como la familia en la fe. Dice que tenemos que soportarnos y perdonarnos. No quiere decir que acá todas nos vamos a caer bien, ay, qué bien que me caen todas, ¿sí? Pero otra cosa es muy distinta que digamos, ahí viene hoy, o que no nos guste estar con esa persona. Ojo, cuidado, son nuestras hermanas en la fe y tenemos que valorarlas, tenemos que cuidarlas, ¿sí? Somos todas distintas. Por eso me pareció muy importante también remarcar esto, ¿no? Para que aprendamos a valorar a la familia de la fe. Gálatas 6:2, vamos a ver varios textos. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplid así la ley de Cristo, ¿sí? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Qué importante es esto de que podamos ponerlo en ejercicio, que podamos desarrollar esto, de llevar las cargas los unos a los otros. ¿Sí? Cargas hay de todo tipo. Todas tenemos cargas, algunas más, otras menos. Y es importante que a veces las compartamos. A mí me llamó la atención cómo nos sorprendió cuando estuvo Nati Perry y que nos dijo, bueno, después se ponen al final y comparten algo con otra hermana, algo que estén pasando, alguna carga. ¿Sí? Y muchas nos sorprendimos porque nos pasó como, si hablamos siempre, ¿cómo no me lo vas a decir? Y no lo sabíamos. No sé si a ustedes les pasó. ¿Sí? Entonces que compartamos y podamos llevar también las cargas las unas de las otras. Otra cosa que nombra Pablo a Febe, ¿vieron que la nombra diaconisa? ¿Sí? La nombra diaconisa. Otras versiones
Eh, Otras versiones dicen ayudante, líder. Acá diríamos colaboradoras, servidoras, ¿sí? Al decir diaconisa, que quiere decir servidora de la iglesia, ¿qué quiere decir? Que ella no iba a la reunión y se iba, ¿sí? Que ella era un miembro activo, era parte de la iglesia, que hay una mujer que hacía, que servía, ¿sí? Era una mujer que estaba presente, una mujer madura en la fe. Y nosotros, yo pensaba, ¿cómo podemos servir en la iglesia? ¿Cómo podemos servir en la iglesia? ¿Acá adelante enseñando? Esa es una de las maneras. Preparando todo, la que toca la música, la que reparte la ofrenda. ¿Vieron que cuando falta, lo que sea que falte, ahí se nota? ¿Sí? Siempre cuentan el anécdota del... Uy, esto no lo había notado, me voy por las ramas. Pero ¿vieron? Lo que me parece interesante. Tenemos el reloj. Y hay un ejemplo de que había un hermano que se ve que era el que se encargaba de ponerle pila. Y cuando no estuvo ese hermano, ahí se dieron cuenta que había alguien que le cambiaba la pila del reloj. ¿Sí? Fíjense que hay tantas cosas para hacer en la iglesia, tantas cosas para servir. ¿Sí? Hay tanto por hacer que solamente falta a veces afinar el ojo y ver qué. ¿Sí? Y ver qué podemos hacer. Segunda Corintios 12:15, me encanta este texto y es con el que el Señor me está hablando mucho y quiero hacerlo. Quiero obedecerle a Dios en esto. Me copio de las palabras de Pablo y estoy en esa tarea. Segunda Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Yo quiero hacer esto. ¿Vos querés hacer esto? Preguntátelo personalmente. Mirá lo que dice Pablo, dice, yo me quiero gastar mi vida, mis fuerzas y de lo que Dios me da, ¿sí? Mis recursos. Yo quiero gastar mi vida en mis hermanas, en mi familia de la fe. Y yo quería que pensemos en esto. ¿Realmente estamos dispuestas? No, nadie dijo que era fácil, pero estamos dispuestas, queremos gastar nuestra vida en servir a nuestros hermanos, en servir a quien tenemos al lado. Como ya vimos, la iglesia no es este edificio. La iglesia somos las hijas de Dios, somos nosotras. Esa es la iglesia. Y existen muchas maneras de servir. Hebreos 6:10, vamos para Hebreos. Hebreos 6:10 dice, Dios es tan fiel, miren lo que nos dice. Dios no nos debe nada, pero miren, nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice que Dios no es injusto, Él no va a olvidar las obras de nuestras manos. Esa obra, ese trabajo de amor que hacemos, ¿sí? Dios no se olvida de eso. Hebreos 13:16 dice, Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Sí? De hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Y sabés qué? Dios se agrada de eso. No nos olvidemos, la ayuda mutua. En la palabra de Dios hay muchos textos en realidad que nos instan en esto. Yo solamente elegí dos, pero si ustedes se fijan y buscan, hay muchos textos donde Dios nos dice en esto. Ayúdense, háganse bien, cuídense, ¿sí? Tenemos que sembrar en la vida de otras, ¿sí? Tenemos que ayudarnos, tenemos que hacernos bien, tenemos que sembrar en la vida de otras. 1 Corintios 3, si quieren no los busquen, pero Pablo dice, yo planté, Apolos regó. Apolos era otro hermano en la fe, ¿sí? Yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Así se trata a nosotras. No es que todas tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Somos todas distintas, hay tanto para hacer. Entonces, una hace algo, la otra hace lo otro, ¿sí? Y así estamos sirviéndonos, ayudándonos, y Dios da el crecimiento. Así crece una iglesia,
¿sí? Necesitamos de muchas mujeres como Febe, ¿sí? Yo sé que acá hay muchas Febes, ¿sí? Entonces, pero necesitamos más Febes, en este caso que la estamos viendo a ella. Y dice eso en 1 Corintios 3, en el versículo 9, dice que somos colaboradoras de Dios. Somos colaboradoras de Dios. ¿Estamos siendo colaboradoras de Dios? ¿Estamos haciendo esta que una riegue y otra plante, sí? Para que la iglesia crezca. En Romanos 16, Pablo también dice la segunda observación que tomé del versículo 2, dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Vamos a leerlo todo. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Me gusta mucho porque si prestamos, esto lo podemos hacer así como al pasar, pero es re importante lo que dice Pablo. Dice, la primera dice que la reciban como es digno. Que la reciban como es digno. En 1 Pedro 4:9, si alguien lo quiere buscar y se anima a leerlo, le acerco el micrófono. Pero si usted mientras lo buscan, ¿Anto querés leerlo? ¿Sí? ¿Te animás? 1 Pedro 4:9. Habla y nos dice que la reciban. Habla del hospedaje. Muchas veces se habló de lo que es el hospedaje, ¿sí? Y en nuestra iglesia anima un montón a esto. Vieron que estamos recibiendo muchas hermanas misioneras, ¿o no? ¿Sí? Y vieron que aparece, bueno, ¿quién va a invitar a comer o a merendar o va a invitar a su casa a los hermanos? Yo antes como que le escapaba a eso, ¿sí? No sé, por vergüenza, no sé, qué sé yo, tantas excusas que ponemos a veces. Y podemos seguir poniendo esas excusas, hasta que me decidí y dije, bueno, no, invitemos, ¿sí? Y que sea lo que Dios quiera. Hasta una vez que me la comida, una vergüenza, porque se me quemó la comida de verdad, que Carol casi se muere, pensó que le estaba haciendo un chiste y era verdad. Pero, o sea, ¿qué pasó? Dejamos lo peor abajo y sacamos lo de arriba y comimos igual. Y lo importante fue que compartimos ese tiempo que no es lo mismo. Ese tiempo de estar, de compartir con la hermana, de haberla recibido en mi casa, ¿sí? Es único. Y a veces yo pensaba, o por vergüenza, no, nos perdemos eso. O por decir, no, y pensamos tanto en qué vamos a comer, qué les voy a ofrecer, qué voy a hacer. Y eso en realidad no es lo importante. Lo importante es que podamos compartir, que podamos estar con el otro. Así que no nos perdamos de lo importante que es hacer eso. ¿Qué decía 1 Pedro 4:9? ¿Qué dice, mejor dicho? Hospedados los unos a los otros. No sé, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. O sea que hospedemos, invitemos a casa, pero sin tiqui, 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 ay, viste, bla, 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 sin murmuraciones, sin hablar mal. ¿Cómo cuesta eso? Si está pasando eso en tu casa, tac, córtalo. Aunque cueste, empezás a darte cuenta que empezás cortémoslo. Hace tanto daño eso. Pero hoy nos vamos a enfocar en la primera parte. Hospedemos, no nos perdamos de eso, ¿sí? Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Este texto me encanta. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos está diciendo que no nos olvidemos de hospedar, porque a veces ni dimensionamos de lo que nos estamos perdiendo, de las bendiciones que nos estamos perdiendo, ¿sí? No llegamos a dimensionar de lo que nos dice Dios. Dios nos dice, hospedad, ¿sí? Algunos sin saber hospedaron ángeles. No te animás, yo pensaba, bueno, no te animás a invitar cuando vamos a poner el ejemplo de que vienen las hermanas misioneras, ¿no? ¿No te invitás a animarla sola en tu casa? Bueno, organizate con otra hermana, preparen algo especial y se juntan y ahí la invitan y hospedan, ¿sí? Hay que darse maña, diría mi abuela, ¿sí? Hay que buscar la forma, ¿sí? ¿No te animás? Bueno, organizá con otra. Y así pueden hospedar.
Otro aspecto que nombra, que dice Pablo, que dice la ayuden. Vieron que dice que la reciban al Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de vosotros. Fíjense cómo Pablo se ocupa y se preocupa tanto por la vida de Febe y se las encarga, ¿no? Y le dice que la ayuden en todo lo que necesita. Y yo estoy, la verdad que estoy tan agradecida con la familia que Dios me regaló. Estoy siendo tan bendecida por eso. Y no me quiero quebrar otra vez porque esto que dice que la ayuden en todo lo que necesita, fíjense, a mí en lo personal, Dios me ha ayudado siempre, a través de hermanos, me hace llegar lo que necesito, ya sea lo material, ya sea cuestiones como a veces en lo emocional que necesitamos ayuda, en tantas cosas que necesitamos ayuda, Dios no te las hace faltar, y las hace llegar a través de hermanos, ¿sí? Y Pablo le encarga a los hermanos que la ayuden en todo lo que necesita. Pero no quiero que nos quedemos de este lado, de cómo me ayudan, cómo Dios me bendice. Quiero que nos vayamos del otro lado de la vereda. Nosotras, ¿cómo estamos ayudando a esa hermana que está necesitando lo que sea? No sé. ¿Sí? No te pongas en el lugar, a ver, y a mí me están ayudando. No. Esto es, hagamos acá nosotras. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a la otra? En lo que necesite. Porque no solamente necesitamos cosas materiales, ¿o no? Necesitamos un montón de otras cosas, ¿sí? A veces una llamada, un mensaje, un cómo estás, qué estás haciendo, ¿sí? Y pensaba en esto, ¿no? Vos, ¿cómo estás bendiciendo a otros con tu servicio? No sé, en un momento sentate en tu casa y decirle, si vos no sabes en qué, pedile al Señor que te muestre en alguien. No sé si a ustedes les pasa, pero yo digo, ay Señor, nosotros oramos para que Dios nos muestre la necesidad del otro. Y Dios te pone personas así. Si se te viene alguien en la cabeza, no es casualidad. Es el Espíritu Santo que está orando en vos, que te está diciendo, fíjate en esta persona. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasaba a veces en la mañana haciendo las cosas, me acordaba de una hermana, digo, le tengo que escribir, y a veces se me pasaba el día. Y esa hermana estaba necesitando que justo quizás en ese momento yo le escribiera. Por eso es que ahora cuando me acuerdo, trato enseguida, si puedo, de escribir o de algo, hacer presente en esa hermana. Tenemos tantas características para imitar de Febe, un montón, ¿sí? Espero que lo podamos poner en práctica, porque miren lo que dice a lo último. Dice, porque ella ha ayudado mucho y a mí mismo. ¿Por qué Pablo le encarga tanto a Febe? Porque Febe, ¿qué hacía? Hacía lo mismo, ¿sí? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Tenemos mucho para imitar. Y hay otra cosa muy importante que se cree y es muy probable que Febe haya tenido una tarea, una responsabilidad enorme. ¿Por qué puse este mapa? Porque, ¿sabes qué? Pablo, inspirado por Dios, escribió una carta a los romanos. ¿Y saben quién se cree que se la llevó a la iglesia de Roma? Febe. Así que miren dónde estaba Febe, que Febe estaba ahí en Grecia, hizo tiqui, hizo todo ese caminito hasta llegar a Roma y llevarle la carta a la iglesia. Y pensaba, ¿qué responsabilidad? Uno no le da a cualquiera esa responsabilidad, ese mensaje, hacerle llegar ese mensaje, esa tarea tan importante. No se lo das a cualquiera, se lo das a una persona responsable en quien vos confías, en que sabés que ese mensaje va a llegar a donde tenía que llegar. ¿Sí? Entonces, pensando con esto, ¿no? De que tenemos que volver al diseño divino y que acá tenemos un montón de características para imitar de Febe. Cuando nosotras queremos volver al diseño divino, no me podía despegar de Tito 2. Tito 2, esos textos, eso que Dios dejó, no me podía despegar de eso. Ahí parece que Dios se encargó en eso de dejarnos una tarea para toda la vida entera, aunque viva 100 años. Vamos a Tito. Tito 2.
y ya estamos terminando. Tito 2. Dice, no lo vamos a leer y por el tiempo no vamos a poder estudiar esto. Creo que necesitamos años para ir por palabra, chicas. Miren lo que dice. Veamos este mensaje tan valioso. Acá tenemos un mensaje muy valioso. Y Dios, como Pablo se lo encargó a Febe que le hiciera llegar ese mensaje tan valioso, Dios nos da una responsabilidad a cada una de nosotros, a cada una de las que está sentadas hoy acá. Dice, las ancianas, asimismo, y empieza tiqui, 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 un montón de características para estudiar, dice que enseñen a las más jóvenes, a las mujeres más jóvenes, a tiqui, 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 ¿sí? Y dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, acá, le encarga llevar una carta. Y Dios nos está encargando acá una tarea. Primero, enseñar. En el medio, ser enseñables. Y lo último, que lo puse los dos, pero en realidad es uno, es transmitir y pasar la posta a otras generaciones. En enseñar, vieron que Febe, como dice diaconisa, servidora de la iglesia, se cree que ella era una maestra, ¿sí? Enseñaba la palabra a otras mujeres. Y como ella, maestra, enseñadora de la palabra a otras mujeres, vieron que acá dice en Tito, maestras del bien, le dice a las ancianas, maestras del bien. ¿Y saben qué? Necesitamos mujeres que se involucren en la vida de mujeres más jóvenes. Necesitamos mujeres que se involucren, ¿sí? ¿Cómo es esto? A veces, no sé, tenemos que acercarnos a charlar. A mí no me cuesta, pero quizás a ver si te cuesta, bueno, hagamos el esfuerzo, ¿sí? Necesitamos que nos acerquemos, que las conozcamos, ¿sí? Y necesitamos mujeres que no solamente se involucren en las mujeres más jóvenes, sino que enseñen la sana doctrina, pero con bondad, ¿sí? Que enseñen la sana doctrina con bondad. No formas, no costumbres, sino que se enseñe la palabra de Dios para que las más jóvenes podamos glorificar a Dios con nuestra vida, ¿sí? Y miren, acá dice que le enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos. Parece algo tan obvio y no. Es algo que hoy, y que nos damos cuenta que no es de hoy, de hace tantos años que vienen, ¿sí? Estas plagas, estas cosas, que quieren arrasar con eso, ¿sí? Y acá Dios nos dice que nos enseñen a amar a nuestros maridos, que nos enseñen a amar a nuestros hijos. Una de las cosas. Esto es nada, por eso yo es que no podemos meternos mucho por el tiempo, pero esto es una pequeña cosita. Necesitamos que nos enseñen tanto de la palabra de Dios. Y es todo lo contrario de estas ideologías que tenemos hoy en día, esto, ¿sí? Y dice, cuando dice ancianas, está hablando de mujeres mayores. Pero si hay hermanas mayores, siempre hay hermanas menores, ¿o no? ¿Sí? Yo tengo hermanas mayores, pero si miro para atrás, tengo hermanas menores. O sea que acá ninguna se puede desligar de esta tarea. Todas tenemos esta tarea de enseñar a las más jóvenes, ¿sí? O sea que acá tarea para la casa y tenemos que prepararnos y tener esto. Y no es que nos vamos a sentar, bueno, hoy nos juntamos, vamos a orar, vamos a leer la palabra. No es que no está mal, eso está perfecto, sí, tenemos que hacer eso. Pero a veces el enseñar es con la vida cotidiana, ¿sí? Es cómo nos movemos, cómo vivimos la palabra. Porque si somos mujeres que enseñamos, que somos maestras del bien, que es a lo que tenemos que prepararnos para esto, vamos a estar enseñando con nuestras actitudes porque vamos a vivir la palabra, ¿sí? Entonces, de esa manera también estamos enseñando. Hagamos esto, organicemos, juntémonos a leer, que a veces cuesta muchísimo, ¿no? Juntémonos con alguien para compartir de la palabra, pasemos tiempo y que podamos ser, para ir resumiendo, ese palito tutor, ¿sí? Ese palito tutor que vamos guiando, ¿sí? A las que vienen atrás, las que son menores que nosotras, que las ayudemos, que podamos ayudarlas en su crecimiento, ¿no? Y enseñar con nuestras vidas. Pero para eso tiene que haber, vieron que dice ser
enseñables. Vieron que dice que le enseñen a las mujeres más jóvenes. Y esto es fundamental, porque podemos decir, ay, sí, tenemos un montón de maestras del bien, pero si yo no soy enseñable, me perdí de todo primero, ¿sí? Me perdí de lo más importante. Por eso oremos, ¿sí? Para que nosotras podamos tener sabiduría y humildad a la hora de recibir una enseñanza oportuna. Quería que leamos Romanos 12:16. Mientras ustedes lo buscan, Romanos 12:16. Y antes de leer Romanos 12:16, tengamos en cuenta esto de que podamos ser enseñables, que podamos recibir la enseñanza oportuna para que, como decía en el otro texto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿sí? Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, y dice, me gusta la última parte que dice, no sean sabios en su propia opinión. En criollo lo que nos está queriendo decir, no seamos orgullosas. No creamos que nos la sabemos todas. Si nos dicen algo, no digamos, sí, bueno. No seamos orgullosas. Y no nos creamos sabias en nuestra propia opinión, en nuestra propia inteligencia, ¿sí? Escuchemos. Yo sé que muchas veces cuando nos marcan algo, nos quieren enseñar, ¿sí? A veces no nos gusta, ¿sí? O más cuando nos tienen que marcar algo, ¿sí? Cuando nos quieren enseñar, a mí me gusta y lo recibo y me encanta. Pero cuando me marcan algo es como, ¿sí? Pero seamos sabias, recibamos con humildad esa palabra que nos dan. Porque seamos sinceras que si realmente a la otra persona no les importa nuestra vida, ¿se acercaría a decirnos algo? Yo no lo haría, si no me importa, no me acerco, ¿sí? Aunque a veces es difícil tener que acercarse a alguien y decirle, ¿sí? Pero acá ahora estamos viendo ser enseñables. Todas tenemos que tratar de ser enseñables, recibir el consejo. Por eso dice Proverbios 1, pero no es Proverbios 1, o Proverbios 1:5. A ver. Proverbios 1:5. Sí, Proverbios 1:5. Y antes de leer este texto, cuidado con esto, porque uno por ahí dice, no, pero en mi iglesia, ¿a quién me voy a acercar? ¿A qué hermana me puedo acercar? O nadie se me acerca a enseñarme. No nos quedemos con esa excusa. Pidámosle a Dios, oremos y le pidamos a Dios que nos ponga en el camino a una hermana, ¿sí?, que nos enseñe. Y no nos quedemos sentadas esperando que venga alguien, una hermana mayor, alguien que me quiera enseñar, alguien que me quiera aconsejar. Nosotras también tenemos la responsabilidad de buscar. En nuestra iglesia, gracias a Dios, nuestra familia de la fe, tenemos muchas hermanas maestras del bien. Entonces busquemos. Quizás no vayamos a una que sabemos que van todas. Hay tantas hermanas, yo acá estoy mirando y hay tantas hermanas a las cuales nos podemos acercar. Así que pidamos a Dios para que Dios nos dé la oportunidad en la que podamos acercarnos a esa hermana y pedirle consejo, ayuda, ¿sí? Busquemos esa sabiduría. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. ¿Sí? Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. O sea, y así en Proverbios tenemos un montón de textos donde Dios nos dice que busquemos el consejo, ¿sí? Y cuando buscamos el consejo, pensaba en el hijo de Salomón, pero donde él, en vez de buscar el consejo, ¿a quiénes buscó? A los que estaban, que sabía. Vieron que a veces pasa que a otras personas les pasa, a mí no. Vamos a buscar a la persona que me diga lo que yo quiero escuchar. No, ¿sí? Entonces, busquemos el consejo, busquemos, ¿sí? Y nosotros sabemos, por eso digo, bueno, pidámosle a Dios, si no sabemos a quién, pidámosle a Dios que nos muestre una persona a la cual nos podemos acercar para pedir el consejo. Vamos rápido, el último punto es transmitir y pasar la posta. Tenemos una tarea enorme en esto. No nos podemos desligar, más en este tiempo, ¿sí?
Los desastres que pasan es porque hemos descuidado a veces esto, ¿sí? Es de suma importancia recuperar y pasar el legado del diseño de la mujer. El diseño como Dios nos pensó, como Él nos diseñó, ¿sí? La feminidad cristiana tiene que estar cimentada en la Biblia, ¿sí? Cimentada en la Biblia y centrada en Cristo, ¿sí? Nuestra feminidad bíblica cimentada acá, en la Biblia, y centrada en Cristo. Y quería leerles un libro, un fragmento, para ir terminando. No, vamos, antes un texto, Salmo 78. Esto que yo le estoy diciendo no es que lo saqué de la galera, lo saqué de la palabra de Dios, esto de transmitir y pasar, de recuperar esto y pasar el legado. Miren lo que dice Salmo 78. Salmo 78, del 4 al 7. Yo voy a ir leyendo como saltadito. Dice, no las encubramos a sus hijos. No hay que encubrir esto, hay que transmitirlo. Las que tenemos hijos, a nuestros hijos. Las que tenemos amigas, a nuestras amigas. A las que tenemos al lado. A quien podamos, tenemos que transmitir esta tarea, este mensaje que Dios nos pide. Y dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Sí? Miren la tarea que tenemos. Pasemos, transmitamos, pasemos las otras generaciones. Y ahora sí, quería leerles esto que dice, mirá. Debemos recuperar el legado de la feminidad bíblica y estar determinadas a pasarlo con cuidado a la siguiente generación. Por eso tenemos que estudiar, prepararnos, ¿sí? Tenemos que pasarlo. Si una generación es negligente, la siguiente generación sufrirá. Relegar, ¿sí? El diseño de Dios para la feminidad ha tenido devastadores efectos en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en nuestra cultura. Cuando yo estuve descuidando esto, y no es que ahora ya lo hago, pero soy consciente que tengo que poner en práctica y volver al diseño de Dios, ¿sí? Como Él me pensó. No es fácil, hay que volver porque venimos como chipiaditas, hay cosas que se nos han ido metiendo en la cabeza por las redes, por internet, los medios de comunicación, y sin querer vamos adoptando cosas que están lejos del diseño, ¿sí? Y eso trae desastres en nuestros hogares, en nuestra relación con nuestros esposos, con nuestros hijos. Como la máquina de pan. Si no volvemos a las instrucciones, pasa eso. Y dice, esta batalla por la feminidad bíblica no es nada nueva. Es simplemente el reclamo de lo que siempre ha sido y siempre será. Pero debemos reclamarla, ¿saben por qué? Para la gloria de nuestro Rey soberano y para que su reino avance. Espero que les haya sido de bendición, como fue para mí, y que podamos, no quede acá, sino que realmente podamos ponerlo en práctica, que podamos vivir la palabra, transmitirla, pasar la posta y pasar a generaciones, porque crecemos, chicas. No somos las chiquititas o las jovencitas, ¿sí? Crecemos, tenemos que pasar la posta y preparar a las que vienen, ¿sí? Después les van a regalar la letra de una canción que me encanta, que Anto la va a pasar, pero para después, mientras nos saludamos, ya nos vamos porque sé que por el horario varios ya se tienen que ir, pero que pensemos en esa letra y que realmente sea algo que podamos hacerlo. Las desafío con esa letra, está muy buena.